En este séptimo vídeo te voy a enseñar a programar el ciclo manualmente en la ventana de programación gráfica. Si vas a programar un ciclo manualmente o tienes que programar algunas salidas después de haber creado el ciclo automáticamente, debes entrar en la ventana de programación gráfica pulsando el botón editar de la ventana inicial del ciclo. En este vídeo voy a utilizar el ciclo que creé automáticamente en el vídeo anterior. La ventana de programación gráfica dispone en la parte superior de un gráfico de referencia en el que puedes ver las líneas de nivel de todas las salidas. En la izquierda tiene una escala de niveles de las salidas y en la parte superior una regla de tiempo. Puedes desplazar el gráfico arrastrándolo con el ratón para avanzar en el ciclo o usar los botones de zoom de la barra superior para ver una mayor porción del ciclo o verlo completo. Debajo del gráfico superior dispones del editor, que es el doble de alto que el gráfico de referencia, y que dispone de la regla de tiempo en la parte superior y la regla de niveles de las salidas en la parte izquierda. En él podrás programar las salidas de forma gráfica. Cada línea horizontal de la cuadrícula representa 10 pasos de nivel de MX y cada línea vertical un segundo. El editor también puedes desplazarlo en horizontal arrastrándolo con el ratón, como el gráfico de referencia, y puedes expandir toda la ventana del programa para disponer de una mayor área visible del ciclo, pulsando el botón de expansión de la barra superior de la ventana principal del programa. Entre los dos gráficos tienes una barra en la que dispones de izquierda a derecha de una casilla que indica la salida que está seleccionada para programarla, un botón que conmutará entre ver solo el gráfico de la salida que esté activa para programarla o el de todas las salidas que tengas seleccionadas como visibles, y una serie de botones correspondientes a las salidas que estés utilizando en el ciclo. Para ver en el gráfico solo algunas salidas, puedes hacer invisibles las que quieras, pulsando su botón mientras mantienes pulsada la tecla control del teclado. Como ves, el botón se vuelve blanco y ya no ves en el editor la línea correspondiente. No puedes hacer invisible la salida que esté activa para programarla. Pulsando el botón de la salida que desees, se activará para programarla. Si estás viendo todas las salidas visibles, serán visibles los marcadores de nivel de la salida activa, y si estás viendo solo la salida activa, se verá en el gráfico solo la línea de la salida que marcaste y sus marcadores de nivel. En las salidas que tengas aplicado el efecto de llama, aparece el dibujo de una llama en la escala de niveles de la izquierda. Como puedes comprobar, cada salida comienza en el nivel que tenías programado en la iluminación fija número 1. Si creaste el ciclo automáticamente, te conviene probarlo teniendo conectado el equipo completo y las luces del Belén antes de programar las salidas que descartaste al crearlo, por si tienes que hacer cambios importantes y fuera más conveniente crearlo de nuevo automáticamente en vez de modificarlo. Para probarlo, usa los botones de reproducción de la barra superior de la ventana. Puedes reproducirlo hacia adelante a velocidad normal, a doble velocidad y a triple velocidad. Y saltar hacia atrás un segundo o 10 segundos. También puedes mover el cursor de la línea de tiempo arrastrándolo con el ratón o pulsando las teclas más y menos del teclado. Para empezar a programar una salida, debes seleccionarla primero pulsando su botón. Localiza primero desplazando el editor el punto temporal en el que deba activarse, desactivarse o cambiar su nivel. Para ello, guíate del esquema del ciclo que hayas dibujado previamente. Si pulsas la tecla mayúsculas del teclado, mientras mueves el cursor del ratón sobre el editor, el programa te indicará en un pequeño panel el punto temporal en el que se creará el marcador y el nivel que tendrá. Para incluir el marcador del nivel en la salida, solo tienes que pulsar el botón izquierdo del ratón sobre el editor, en el punto donde quieras crearlo mientras mantienes pulsada la tecla mayúsculas del teclado. Como ves, aparece el marcador de nivel en color celeste sobre la línea de nivel de la salida. Si se te ha ido la mano y el punto donde se haya creado el marcador no es el punto exacto que querías, puedes mover el marcador arrastrándolo con el ratón y soltándolo en el punto que quieras, guiándote por el panel que te indica el punto temporal y el nivel. También puedes moverlo con las teclas de cursor del teclado para mayor precisión.
También puedes incluir variaciones automáticamente, pulsando con el botón derecho sobre el editor y eligiendo la opción Incluir variación del menú contextual. En el panel que aparece puedes ajustar el punto temporal en el que se iniciará la variación, su duración y su nivel final. Pulsando el botón Aceptar del panel se creará automáticamente la variación programada, que puedes mover con el ratón o con las teclas de cursor a lo largo de la línea de tiempo si quieres cambiar su inicio. También puedes incluir efectos de relámpago o de pulsación en aquellas salidas que no tengan programado variaciones, el efecto de llama o algún nivel en las iluminaciones fijas. Para ello, procede igual que antes y elige la opción Incluir relámpago o Incluir pulso. Al incluir un relámpago, debes ajustar el punto temporal en el que se producirá, el nivel máximo de este, su frecuencia en flashes por segundo y el número de flashes que se producirán. Al aceptar el panel se crea automáticamente el relámpago que puedes mover a lo largo de la línea de tiempo si quieres cambiar su inicio igual que las variaciones. De igual forma puedes incluir un pulso, aunque en este caso solo tendrás que ajustar su inicio y su duración, este último dato en décimas de segundo. Los pulsos también puedes moverlos con el ratón o con las teclas de cursor. Si incluiste vídeos en el ciclo, puedes visualizarlos en la zona superior de esta ventana, pulsando el botón con una pantalla de la barra superior. Esto te facilitará la sincronización de las luces con los vídeos, por ejemplo en el caso de usar un vídeo de cielos reales. Junto al citado botón dispones de otro que te permitirá visualizar una tabla con los valores de todos los marcadores de nivel que hayas programado en las salidas, que te puede servir para comprobar los tiempos y niveles de los marcadores más rápido y fácilmente que chequeándolos en el editor. En la barra superior dispones también de un botón que oculta o hace visible la cuadrícula del editor y del gráfico de referencia, y otros dos que te servirán para deshacer y rehacer los 5 últimos cambios que hayas realizado en el ciclo. El menú del editor dispone de otras opciones que puedes elegir para editar el ciclo. La opción Borrar marcadores innecesarios ya la expliqué en el vídeo anterior. La opción Borrar todos los marcadores realiza la acción descrita en su título solo en la salida activa. La opción Duración del ciclo te mostrará un panel en el que puedes modificar la duración total del ciclo, ampliándolo o recortándolo por el final, mediante el control de que dispone. La opción Comprimir-expandir ciclo puedes usarla cuando quieres reducir o aumentar la duración del ciclo, haciendo que todos los tiempos de los marcadores cambien de forma proporcional a la nueva duración del ciclo. En el panel que aparece podrás elegir entre modificar el tiempo de todos los marcadores proporcionalmente, excepto la duración de los efectos, o mantener la duración de las variaciones automáticas de los marcadores vinculados. Si eliges la primera opción, puedes además elegir que no se modifiquen las duraciones de aquellas variaciones automáticas con una duración inferior a la que programes en el control asociado. Las opciones Programar fundido anterior y Programar fundido posterior solo estarán activas en ciclos múltiples con fundidos automáticos entre escenas con interludio. Estas funciones te las explicaré en otro vídeo.
Pulsando con el botón derecho sobre cualquier marcador, aparece un menú contextual en el que puedes elegir diferentes acciones relacionadas con los marcadores de nivel. La opción Vincular marcador te permitirá convertir dos marcadores contiguos en una variación equivalente a una variación automática, de manera que los marcadores se podrán mover conjuntamente en sentido longitudinal. También puedes desvincular marcadores vinculados previamente o pertenecientes a una variación automática, convirtiéndolos así en marcadores simples que se pueden mover libremente. Mediante la opción Modificar variación-efecto podrás cambiar los parámetros de una variación o efecto mediante los mismos controles que usaste para crearlo. La opción Borrar marcador variación-efecto borrará el marcador seleccionado o la variación o efecto al que pertenezca. La opción Desplazar marcadores te permitirá mover hacia adelante o hacia atrás en la línea de tiempo el marcador seleccionado y todos los posteriores de la salida activa, ajustando el tiempo que quieras desplazarlos con el control del panel que aparece. Si quieres que el desplazamiento se realice en todas las salidas, debes marcar la casilla correspondiente. En el próximo vídeo te enseñaré cómo incluir sonidos en el ciclo, sincronizados con las luces. Un saludo y hasta el próximo vídeo.